Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Hoy tenemos un invitado que se dedica a hacer consultoría en materia de inteligencia artificial y queremos abordar con él temas relativos a esta herramienta, a esta novedad mundial de la inteligencia artificial, pero también su vinculación directa con la protección de datos. A la vuelta de la presentación está con nosotros Diego Sanesteban. Como le decía en la presentación del programa, estamos con el consultor Diego Sanesteban. Buenas noches, Diego, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Diego, queremos aprovechar un poco tu experiencia en todo este mundo de la inteligencia artificial. Quiero dividir la entrevista en varios bloques y en este primer bloque quiero hablar. Diego, corregime si me equivoco, yo noto que si bien todo esto que está revolucionando no solo el mercado financiero, sino el mundo en sí, que es la inteligencia artificial, noto que está muy vinculado a todo lo relativo a la protección de datos. Si nos explicas brevemente cómo funciona la herramienta de inteligencia artificial, que yo obviamente conocemos que se va nutriendo de información, se va nutriendo de datos, y a su vez esta coyuntura hace que la materia de proteger estos datos se vuelva algo muy relevante a la par de la importancia, obviamente, de la inteligencia artificial. Mira, muy interesante, ¿no? Porque hoy la inteligencia artificial en el 2024 ha sufrido como un proceso muy acelerado de enamoramiento de todas las instituciones y de todas las organizaciones, ¿no? Y es momento de dar el gran paso, de casarse, ¿no? De comprometerse un poco más con el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en Latinoamérica tiene una mirada muy en tratar de acelerar lo repetitivo, en poderlo hacerlo más rápido. Está muy asociado con la eficiencia operativa y no es solamente eso hacia donde tiene que ir la inteligencia. Pero a nivel de seguridad, si vos me preguntás, hoy hay grandes preocupaciones planteadas, temas que deben tomarse seriamente en la construcción de modelos. Hay muchos proveedores que hacen ofertas que no responden a principios básicos de seguridad de la información o de ciberseguridad. Y también nos encontramos con una Latinoamérica un poco débil a nivel normativo, que también deberíamos estar prestándole muchísima atención. Entonces, hoy tenés un gran abanico de posibilidades para poder meter la pata, ¿no? Con temas de seguridad. Sí, porque noto que también veo dividido, digamos, a la tendencia a nivel mundial, ¿verdad? En Europa, obviamente como sabrás, hoy en día la regulación relacionada con la protección de datos y ahora con una nueva regulación de la inteligencia artificial que creo que en mayo de este año se promulgó, en Europa están muy restrictivos con este tema de la inteligencia artificial y también del manejo y del tratamiento de datos. Veo que en Estados Unidos digamos, hay un poco más de libertad y en Brasil es como que hay un mix entre la regulación europea y la americana, ¿verdad? ¿Notas, Diego, esa diferencia entre estas, digamos, en los continentes, digo yo, ¿verdad? Porque
Es lo que voy notando, ¿verdad? Sí, en realidad es el enfoque. Algunos están muy enfocados, bueno, Europa con la ley de protección de datos personales es muy fuerte en la protección de esos datos. Entonces, esa preocupación realmente se funda ahí, en esa ley o en ese marco normativo que tienen todos los países y que viene transitando ya más de una década. Entonces hace que las preocupaciones se transformen en preocupaciones sólidas para proteger la información. Y como la información es la fuente que nosotros utilizamos para la inteligencia artificial, se está trabajando sobre marcos muy sólidos que protegen la información, pero además protegen también la forma en que nosotros generamos los algoritmos, para que los algoritmos sean éticos y sean justos también. Esa es la gran diferencia que vos hoy tenés entre algunos marcos normativos que están surgiendo para darle un poco de control y un marco de auditoría, digamos, en Estados Unidos. Algunos marcos muy livianos que estamos viendo que están surgiendo en Latinoamérica solamente para no quedar afuera y tener algo normado. En algunos países fundados en la ley de protección de datos personales y en otros en principios de ciberseguridad. Pero esa es la gran diferencia. Hoy no encontramos que haya marcos normativos que están basados todos en las mismas troncales. Cada país va surgiendo con aristas distintas de control y por eso es donde en Latinoamérica deberíamos unirnos para generar una normativa que nos abarque a todos, digamos. Más porque Latinoamérica socioculturalmente es muy distinto a Europa, es muy distinto a Estados Unidos y nosotros necesitamos meterle nuestra impronta, ¿no? como región. Pero hoy es muy cierto lo que decís, Europa está avanzando mucho más fuerte contra la protección del dato y un poco más de control, ¿no? Un poco más de monitoreo. Y yo considero, Diego, tengo el criterio de que si Europa sigue elevando la vara del control cada vez más, puede quedarse como zona aislada de mucha innovación nueva, porque aquellas startups o aquellas empresas que van creando herramientas de inteligencia artificial novedosas e innovadoras, obviamente van a decir, no, yo no me voy a Europa porque en Europa tengo una ley de protección de datos y una ley que regula la IA muy fuerte, entonces mejor no hago negocios en Europa y eso podría eventualmente aislarlos tecnológicamente. No sé si estoy exagerando con este tema, Diego. Sí, creo que nunca hay que descartar nada, ¿no? Pero puede ser que estemos nosotros medio exagerando con ese punto. Hoy la inteligencia artificial generativa, que es donde nos estamos enfocando, ¿no? Porque la otra viene modelos de regresión, modelos binarios, los modelos machine learning son mucho más matemáticos y estadísticos y son mucho más medibles. La generativa adolece a veces el modelo de falta de ética, de algún sesgo de comportamiento que a veces es importante, dependiendo de la industria puede ser muy importante. Un 3% de sesgo, de errores en una respuesta de un modelo puede no ser absolutamente nada para una atención de un cliente cuando está consultando precios, pero puede ser desastroso para un modelo de riesgo en un banco. Entonces, hay que regularla, hay que estarle encima. La inteligencia puede incluso alucinar, es decir, inventar. Y eso se puede reducir. Y hay que, por lo menos, empezar a generar algún marco que defina modelos de construcción. Entonces, hoy hay un par de ISOs de estándares internacionales ya como para construir modelos un poco más sanos, donde se documenta, donde se hacen algunos puntos de control muy específicos y que te permitirían tener modelos que pueden ser controlados o auditados o verificados. Y eso es muy importante. Yo creo que quizás el extremo de la protección del dato personal está más enfocado también en algunos países más al control, ¿no? De poder tener ellos el control, porque ellos sí usan la inteligencia artificial, sí están haciendo uso indiscriminado de los datos
de todas las personas que están usando no solamente el sistema financiero, no por Open Banking o Open Finance, sino que por gobierno abierto, por la utilización de la información privada que tienen de todos los contribuyentes de un país, no solamente a nivel financiero. Entonces también protegiendo la información cuidan un poco el poder que pueden tener sus modelos y el nivel de respuesta. Hoy hay una preocupación entre todos, entre los gobiernos, entre los usuarios y entre los mismos fabricantes, digamos los grandes Big Tech, OpenAI, Llama, ¿no? De Meta, que están preocupados también en el alcance que le están dando a sus modelos, ¿no? Cuánto de independientes se podrían llegar a generar, si son peligrosos o no. Pero yo prefiero una inteligencia un poco más controlada los sesgos, controlados un poco los modelos, que una inteligencia usada sin control, ¿no? O más en algunas industrias como la financiera y la medicina. Diego, quiero un corte y quiero profundizar luego contigo esto que mencionaste al comienzo de la entrevista de la importancia de eventualmente unificar esfuerzos para crear normativas en Sudamérica. Vamos a una pausa y en breve volvemos con nuestro invitado. Segundo bloque de créditos y consumo, continuamos con nuestro invitado. Diego, me pareció muy interesante lo que manifestaste en el bloque pasado sobre la importancia de unificar esfuerzos para buscar una normativa, por lo menos en un alto porcentaje uniforme en Latinoamérica, ¿verdad? Te doy un dato, Paraguay creo que es uno de los dos únicos países de América que no tiene hoy en día una ley de protección de datos personales. Creo que Paraguay y creo que Perú, aunque creo que en Perú ya se promulgó hace poco, eran los dos únicos países, ¿verdad? Entonces, Paraguay y Bolivia, perdón. Y quiero ahí un poco tú profundizar en este tema, que me pareció muy importante eso que propusiste. Debemos unir esfuerzos para generar normativa, no para darle control solamente y enfocarnos en el control, sino para hacer modelos más equitativos, más justos, ¿sí? Más eficientes, y que podamos aprovechar el poder de la inteligencia artificial. Hoy es cierto lo que decís, es Bolivia y es Paraguay. Perú tiene una ley de protección de datos fuerte también, Argentina también, Chile. En el resto de los países, incluso algunos están avanzando con la creación de alguna normativa de control de estos modelos o el alcance que le van a dar los modelos. Pero lo que debemos buscar es que América Latina tiene desafíos únicos y un enfoque coordinado entre toda Latinoamérica podría marcar la diferencia, no solamente a nivel de eficiencia, sino a nivel de competitividad. Nos haría mucho más poderosos en la oferta de productos generados con el uso de inteligencia artificial. Diego, te quiero trasladar un comentario que el otro día estuve en un foro de empresarios y se comenzó a tocar el tema de inteligencia artificial y varios empresarios les escuché decir lo siguiente. Ellos decían, me visitan muchas empresas ofreciéndome el servicio, varios servicios de inteligencia artificial, pero me decía, y muchos coincidieron, la mayoría de ellas me ofrecen servicios relacionados a recursos humanos. Que bots, que atención personalizada, rápida, y me dice, pareciera que él interpretaba, eso es lo único que me va a dar la IA, o sea, eso es lo único que le va a mi empresa, una mejor atención a mis clientes. No, yo quiero saber cómo me pueden ayudar a expandir mi negocio comercialmente, económicamente. Y me decía, y la mayoría tenía la experiencia de que generalmente se le ofrecía solamente bots que le ayudaban a la atención, a contestar chat de WhatsApp inmediatamente, contestar a los clientes, pero yo decía, muy limitado es lo que nos llega, decía. La inteligencia artificial obviamente ofrece muchas más cuestiones, Diego. Y creo que ahí vos tenés una expertise muy importante. Muy es muy interesante lo que decís, porque es verdad, la oferta está perdiendo calidad. Está lleno de empresas
o de consultores, algunos consultores muy jovencitos, Sí. ¿no? Que están ofreciendo soluciones rápidas Muchos para el uso de la inteligencia TikTokers, digo, ¿eh? artificial. Hay muchos TikTokers ahí. McKinsey, hay una encuesta de McKinsey. ¿Cómo? Hay muchos TikTokers, gente que hace TikTok haciendo consultoría ahí muy... Muchos TikTok recomendando. Mira, McKinsey tiene un dato que es genial sobre encuestas de empresarios, ¿no? Le preguntó a los empresarios y los empresarios, el 50%, uno de cada dos empresarios dijo que nunca contrataría a empleados que nunca hayan utilizado la inteligencia artificial. Y justo se dio que la semana pasada di 3 charlas, ¿no? Y siempre pregunto lo mismo: ¿cuántas personas han utilizado hoy inteligencia artificial? Y trasladémosle a la audiencia que está en su casa, ¿cuántas personas hoy han utilizado inteligencia artificial? ¿Cuántas veces han utilizado hoy ChatGPT o Llama, Copilot o el que sea? Si no los utilizan diariamente sus tareas, quiere decir que están perdiendo eficiencia. ¿Sí? La inteligencia artificial no va a reemplazar trabajos, ¿sí? Aquellas personas que estén capacitadas en inteligencia artificial van a ser más competitivos que otros. Ahora, a nivel de soluciones, las soluciones son muy rápidas, están muy enfocadas a eliminemos la fricción que tenemos con el cliente. Y hay un tema que tenemos que tener muy claro: la inteligencia artificial todavía tiene que ser supervisada en la interacción con las personas. No podemos delegar, no podemos dejar que conteste mail solo, WhatsApp solo, chatbot solo, sería un peligro. ¿Por qué? Porque la inteligencia todavía puede alucinar, todavía puede contestar mal, todavía nosotros cuando la vamos alimentando podríamos no estar dándole todos los parámetros necesarios como para que la inteligencia construya una conversación realmente inteligente. Entonces tenemos que prestarle atención a esa construcción de esos modelos. Ahora, por el otro lado, la inteligencia artificial dentro de una compañía. El otro día fui a visitar a una asociación de bancos, ¿no? Y en la asociación de bancos la persona me dijo: te veo en un rato porque tengo que hacer los indicadores del balance. Me dije: pará, no te desesperes. ¿Tenés el balance? Sí, le saqué una foto al balance. Esa foto la subí a ChatGPT y en 32 segundos le mandé por WhatsApp los indicadores. Esa es una operatoria diaria, una operatoria que eleva la productividad y la eficiencia operativa, y las empresas están necesitando eso. ¿Por qué no escanear documentación? ¿Por qué no escanear poderes, no escanear facturas? ¿Por qué no optimizar análisis? Usar la inteligencia artificial dentro de la compañía para elevar esa productividad. Y un montón de temas de mejora de procesos y de eficiencia operativa que hoy podríamos estar dándole a la empresa, mejorar sus estrategias, sus planes, evaluar deficiencias, evaluar oportunidades de mejora de un plan, un montón de cosas en las cuales podemos usarla que le van a impactar financieramente mucho mejor a esa empresa que ponerle un chatbot. La gente odia hablar con un chatbot. Imagínate un chatbot que habla mal generativo, es más de lo mismo. Entonces, sí, la preocupación es real, la queja es real, y hay que enfocarse en soluciones un poco más prácticas. Te doy un ejemplo corto, si me permitís. Sí. Nosotros estamos trabajando para la banca en la creación no, ya existe, ya lo creamos, pero es un motor de atención. ¿Pero para qué sirve? Nosotros lo llamamos Alfred. ¿Por qué? Porque va a transformar al ejecutivo que está interactuando con la inteligencia en un superhéroe. ¿Y qué hace el ejecutivo? El ejecutivo a veces no conoce toda la información del banco, no conoce todos los productos, no conoce toda la información de su cliente. Entonces yo no tengo un chatbot que interactúa con un cliente, tengo el chatbot que interactúa con el ejecutivo, y el ejecutivo le dice: Alfred, una cuenta sueldo, ¿puede tener cotitular? Y que Alfred le conteste: sí, mira, una cuenta sueldo puede tener cotitular, y como estás con el cliente Diego, el cotitular tiene que tener estas características. Ok, ¿me podés revisar todos los mails que recibí esta semana y todos los WhatsApp que recibí esta semana sobre la consulta sobre el producto crédito sin consumo? Y generar un mail de respuesta para cada uno, y que automáticamente me genere los 10 mails de las personas que me consultaron, pero que yo los tenga que revisar. Eso es mucho más poderoso de un robot tratando de contestar como puede a consultas que le hace un humano,
que necesita un poco de empatía. ¿Por qué? Porque la inteligencia no genera empatía, no puede imitar la empatía todavía. Y eso es clave en un modelo de atención. Para tener un buen NPS y elevar el NPS, necesitamos modelos de atención de alta participación humana. Y eso la inteligencia hoy no te lo da. Entonces es una preocupación válida. Diego, ¿consideras que también te traslado otra inquietud de ese mismo grupo de empresarios? Decía, uno de ellos me decía, contraté cierto servicio de consultoría, también adquirí ciertas herramientas de IA hace 5 o 6 meses. Pero tengo un equipo de personas, tengo 80, 100 empleados y yo necesito, o sea, no le puedo tener un consultor. O sea, él siente que en los primeros meses fueron capacitados, pero que necesitan una capacitación constante y siente que se van quedando con el tiempo, ¿verdad? O sea, ¿cómo solucionamos eso, verdad? Porque acá en Paraguay hoy en día nosotros estamos recurriendo a consultores internacionales, hay algunos que otros que están comenzando a hacer una consultoría, pero sí los empresarios dicen, ¿para qué voy a comprar servicios de inteligencia artificial? Voy a tener herramientas si no le tengo a la persona que le entrene a mi equipo constantemente, porque se encuentra que en su equipo de 80, 100 personas hay el 70% nunca usó ningún tipo de herramienta. Y es como que él tiene la herramienta, pero no sabe cómo ejecutarla, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona eso, Diego? Es otra conversación muy interesante. Vos sabés que yo estoy como presidente de LATAM Artificial Intelligence Hub, que es una asociación de profesionales de la región, y justamente el viernes pasado estábamos conversando con algo muy parecido. Hay grandes consultoras haciendo grandes proyectos de inteligencia artificial, pero llegan hasta esto es lo que deberías hacer, nadie lo hace. Y después tenés un montón de consultores tipo sanguijuela, ¿no? El consultor que se te quiere quedar a vivir, porque lo más importante es hacer la gestión del cambio, la gestión cultural del cambio, poder capacitar, pero enseñarle a tus recursos humanos, mira, ¿por qué le tengo que hablar así a ChatGPT? ¿Por qué ChatGPT piensa como piensa? ¿Por qué ChatGPT genera esa estructura de respuestas? Si nosotros logramos primero capacitar a nuestros recursos para que entiendan a cómo generar prompts, a cómo utilizarlos, ¿sí? Después es mucho más fácil la explotación de soluciones que la empresa compró. Porque, bueno, compro una solución para mejorar chatbot, tengo 80 empleados, los empleados, hay alguien que hizo eso, los empleados no participaron, fueron capacitados una sola vez y nada más. Y el consultor se tiene que quedar a vivir. Claro. Pero bueno, ahí es donde el empresario tiene que a veces parar la pelota y antes de hacer una inversión acelerada, que esto no sea una moda, que esto sea un beneficio para la compañía, hay que parar la pelota, analizar cómo se ve la compañía de acá a 6 meses, de acá a 1 año, de acá a 18 meses, definir un plan, pero un plan que tenga plan y ejecución y medición de ese plan, como para nosotros poder realmente hacer ajustes que pueden ser cada 15 días, para que esa inversión que hizo el empresario realmente reditúe. La preocupación es real. Si yo no hago gestión del cambio, no capacito bien internamente y no defino proyectos con pequeñas metas, pero y que tenga indicadores que pueden ser medidos para poder hacer ajustes, y estoy complicado porque 5 meses es mucho ya para tener herramientas que no dan resultado. En 5 meses ya deberías estar viendo una mejora en la eficiencia operativa, en la productividad comercial si era para vender más, una cantidad de leads prospectados que sean de mejor calidad, no sé, para lo que lo estén usando. Si hoy la inteligencia artificial, mira, el otro día pasó de la vida real, un familiar había ido, se había hecho un análisis con el cardiólogo, etcétera. Perdón, me gustaría hablar de este caso en el próximo bloque. ¿Sabe cómo en la televisión de repente tenemos nuestros tiempos? Entonces, en el próximo bloque me gustaría hablar de este caso que vas a comentarnos. Volvemos en breve con nuestro invitado.
tercer bloque de créditos y consumo. Seguimos con esta entrevista muy interesante con Diego San Esteban. Diego, disculpa, te interrumpí en el bloque pasado. Quiero escuchar ese ejemplo que nos comentaste. Me pasó todos sus estudios. Me pasó su ecografía, su resonancia, su radiografía, su electrocardiograma. Me pasó todos los estudios. Y le pedí a la inteligencia que actuara como el mejor cardiólogo de especialidad y que me pudiera analizar los estudios. Y me analizó los estudios. No le subí las conclusiones de las radiografías ni de las resonancias. No quería el resumen, quería que él me hiciera un resumen. Y me hizo el resumen y además me lo mejoró. Entonces, hoy la inteligencia tiene grandes capacidades, en las cuales a veces no nos animamos a utilizarlas, ¿sí? Pero en diagnóstico por imágenes, hoy hay hospitales, clínicas que la están utilizando en Japón con 98% de identificación temprana de cáncer de mama. Es una barbaridad. Ahí tenemos casos reales de utilización. Poder identificar patrones de comportamiento de los recursos humanos, como para identificar a nivel de neurociencias incluso la carrera de los chicos, para poder analizar su nivel de aprendizaje y concentración, para ver qué carrera le podemos recomendar, más allá de un test vocacional. Utilizarlo para hacer cosas realmente que requieren un análisis profundo, que el médico lo puede supervisar, el psicólogo lo puede supervisar, el experto de la industria lo puede supervisar, pero le va a agilizar muchísimo, ¿sí? La combinación de resultados, porque quizás el médico es muy bueno haciendo resonancias, el otro es muy bueno haciendo electrocardiogramas, pero toda la información junta detectan una patología que hubiera llevado mucho más tiempo. Entonces hay un montón de lugares donde podemos estar utilizando la inteligencia artificial, tiene altas capacidades. Yo estoy viendo lo mismo que comentaste, estoy viendo que hay muchas conversaciones con muy poca profundidad y muy poco enfocadas en el negocio. Y lo importante es que cada negocio, cada industria, cada empresa tiene unas necesidades que son muy diferenciales si las comparamos con otras. Entonces, hay que ponerse los pantalones serios. Por eso digo, Se vuelve clave el seguimiento. Estuvimos de novio, hay que casarse. Diego, en el mundo financiero, leí un artículo tuyo que me compartiste en estos días y hablabas de la importancia de que existe una colaboración entre aquella banca tradicional y las fintech, no sé llamarle fintech de créditos digitales o fintech de créditos, porque es como que ambas están transitando un proceso de forma paralela. Hay entidades financieras que les cuesta mucho salirse del esquema tradicional en su modelo de negocio. Hay fintech que están avanzando, pero obviamente en la sociedad, ¿qué es lo que ve una fintech con mucho avance, con mucha rapidez, mucha innovación, pero le tiene un poco de miedo porque será que tiene la espalda financiera económica para aguantar cualquier embate financiero que pueda sufrir? Y del otro lado tenemos que hay una seguridad que el banco sí tiene esa espalda financiera, pero a su vez es muy burocrático, cuesta mucho que le incluya financieramente a personas informales que no están incluidas financieramente. ¿Cómo tratamos de unir y generar un puente entre estos dos sectores, verdad? Ese es un gran desafío. Hoy la gente todavía confía en las columnas, decimos nosotros, ¿no? O sea, el banco tradicional es eso. Les ofrece garantías, les ofrece la seguridad. El banco también se escuda a veces que tiene muchísimo cumplimiento normativo, que eso le impide ser ágil, que eso le impide tener productos más versátiles. Creo que también hay una entropía tecnológica en los bancos que van creciendo, se van complejizando sus sistemas, se van generando pequeños silos, esos silos se van haciendo cada vez más grandes. Entonces es una intersección de silos de sistemas que dependen de diferentes áreas, de diferentes responsables, que tecnológicamente responden
a distintos responsables dentro del área de tecnología. Eso es la ley de Conway, ¿no? Donde los sistemas van a tener tan buena comunicación como tienen las áreas a las cuales esos sistemas responden. Y se ha generado tanto silo que quizás nuevamente es tiempo de parar la pelota. No se puede cambiar las alas en vuelo de los aviones, entonces los bancos tienen muchos sistemas legados, pero la agilidad con la que piensan la fintech, lo cercano que está la fintech a veces del cliente final. Cuando crea el producto, crea un producto que está mucho más cerca, que genera muchísima menos fricción. Y a veces la fricción no es solamente normativa, sino que la fricción es porque tratamos de digitalizar procesos tradicionales de la banca. Ya no estamos escuchando de transformación digital, ya podríamos decir que estaría bueno volver a hablar de transformación digital. Y la transformación digital no es hacer el proceso tal cual lo conocemos en forma digital, sino cambiar el proceso, poderlo hacer más ágil, poder aprovechar de las capacidades que tiene la tecnología para que toda esa fricción que hoy tenemos para una apertura de cuenta, para sacar un crédito, para evaluar un cliente, sea mucho más ágil, mucho más rápido. Hoy podría ser 100% por WhatsApp, lo puede hacer un banco, lo puede hacer un banco. Pero quizás cuando uno está muy metido en el proceso, muy metido en el día a día, muy metido en el problema de tratar de solucionar esta entropía, hace que perdamos de vista al cliente final. Y el cliente final está buscando agilidad, pero también está buscando confianza. Y a veces hemos tenido al principio de este año, en este trimestre, en algunas fintech con cuentas, esas cuentas digitales que no son de un banco, que han sido hackeadas, han perdido la plata que tenían depositada en esas cuentas. Entonces también hay preocupación por los clientes. ¿Qué debería hacer la banca? Que era la pregunta. Y la banca tiene que empezar a tener procesos de diseño un poco más innovadores, viendo todas las capacidades que tiene la tecnología para romper esas limitantes de sinergia entre distintas áreas y en distintas partes de un proceso. Y eso podría mejorar muchísimo la performance. Hoy hay cosas que la banca puede hacer y no la está haciendo. ¿Por qué no poner un asistente de inteligencia artificial que hable, se sienta contigo, ¿no? Sí. Tú estás en tu casa, le hablas al modelo de inteligencia artificial por WhatsApp, entablas una conversación. Ahí tenemos un buen uso de sistema de inteligencia generativa. Conversa contigo, te saca el perfil de inversor y en base a tu perfil de inversor y para qué quieres invertir, y te hace una cartera y te recomienda una cartera. Y tú dices, bueno, ¿quieres invertir? Sí. ¿Quieres que avance? Si lo saco de tu caja de ahorro, si lo saco en dólares, y que pueda generar esa transformación. Al banco eso quizás lo ve muy distante porque no le parece muy útil para su área de banca de inversión, pero para el usuario común, para una persona que no está acostumbrada a hablar en lenguaje de banco, ni a utilizar un lenguaje técnico, que es lo que encontramos en las aplicaciones, te puedo asegurar que eleva la productividad comercial en esa área de inversión, en un banco con algunos clientes que el banco no tenía ni pensado llegar para que pudieran hacer inversiones. En eso la tecnología podría facilitar y mejorar la productividad comercial un montón. Diego, muy interesante todo lo que hablamos. Estamos terminando este bloque y me gustaría tenerte, si estás antes de que termine el año por Paraguay, me gustaría tenerte presencialmente acá en el programa y vamos a profundizar más todos estos temas tan apasionantes que lo vemos día a día en redes sociales, pero yo siempre digo, no creas todo lo que está en redes sociales. Hay que recurrir a los consultores que están en el día a día, a los expertos en esto y bueno, siempre hay que validar con gente que está formada en ese sentido. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Un placer como siempre. Nosotros seguimos en Crédito y Consumo. Muchas gracias. Esta fue la entrevista con Diego San Esteban, un consultor en inteligencia artificial. Llegamos al cuarto bloque del programa. Como les decía en el anterior, queremos abordar el tema de
de los negocios inmobiliarios y de la financiación que se vuelve clave en cualquier negocio inmobiliario. Muchas veces inclusive una falta de financiación puede truncar un negocio inmobiliario, una venta, un alquiler. Para eso estamos hoy con Nicolás Taveira. Nicolás Taveira, buenas noches. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Antes que nada, Estefan, muchísimas gracias por invitarme al programa. Realmente súper feliz de estar acá y poder compartir contigo un poquitito sobre el tema que tanto me apasiona. Buenísimo. Les comento, Nicolás es agente, asesor inmobiliario, ya hace casi 4 años de experiencia en el sector. Queremos comenzar un poco acá en el programa. Este es un programa que toca temas relativos a la economía, sector crediticio, financiación, consumo y hay un boom del sector inmobiliario, corregime si me equivoco, para mí hace 8 o 10 años hay un boom en el sector inmobiliario. Cada día que vamos vemos edificios nuevos, torres nuevas, vemos mucho auge, Nicolás. Y en tu experiencia supongo que vos vas detectando qué tan importante se está volviendo que la gente pueda acceder a créditos, ¿verdad?, para comprar o para cerrar un negocio inmobiliario. Yo creo que es algo totalmente necesario, me animo a decir, en el 70-80% de los casos de venta, al menos a nivel personal, ¿verdad? Que los clientes apuntan a contactar con alguna entidad financiera para justamente adquirir un crédito, ¿verdad? En algunos casos hay más facilidades, obviamente depende un poquitito del cliente en sí, digamos, del perfil del cliente para saber a qué línea de crédito apuntamos, a qué préstamo podríamos llegar a solicitar claramente. Claro. Vos ves en tu experiencia, Nicolás, ves un porcentaje mucho más alto de gente que en Paraguay compra financiadamente, de forma financiada, que la que compra al contado. Y depende mucho realmente, o sea, el que compra al contado es porque quiere quitar una plusvalía más que nada, quiere generar, digamos, una situación de ventaja claramente de conseguir un buen descuento. Pero si el inversionista de repente que está comprando su primer departamento o alguien que está comprando su primera vivienda, de por ahí es mucho más factible apuntar a un crédito, ¿verdad? Sí, siempre yo traigo a colación, en Estados Unidos la gente no le tiene miedo a deber. Exactamente. La gente en Estados Unidos debe y no importa si a 20 años, a 30 años, allá se mueve mucho el mercado inmobiliario a mí me habían ofrecido un departamento a financiación de 30 años. No, allá adquirir autos, casas, departamentos, estamos hablando de otras facilidades totalmente. ¿Y tuviste experiencia, Nicolás, de negocios que se te cayeron porque el cliente no accedió a un crédito? Porque acá en Paraguay, yo te comento, un principal flagelo que existe cuando uno gestiona un crédito es la informalidad. El paraguayo está aprendiendo, pero es un proceso. Y es muy informal en su documentación, en su historial crediticio, en el cumplimiento de sus obligaciones, y eso luego atenta cuando quiere cerrar un negocio inmobiliario. ¿Habrás tenido experiencia y cómo lo manejan eso desde tu empresa? Y yo creo que más que nada me llegó a pasar de que tenían otras expectativas de por ahí con las tasas de intereses que se están manejando en el mercado actualmente, ¿verdad? Sí. O sea, de repente uno está con el cliente, le pasa las opciones y demás, él empieza a investigar justamente para ser, digamos, partícipe de un crédito bancario y se da cuenta que las tasas están por los cielos, ¿verdad? Y claramente sí, muchas veces me tocó clientes que dieron paso hacia atrás. Claro, te pasa porque de repente vos decís, ok, voy a quitar un crédito a 15, 20 años y pues te das cuenta que el precio del débito se te fue al triple, ¿verdad? Totalmente. Si no es al 4 veces más, ¿verdad? Y eso bueno, ahí ya uno analiza, es una inversión, me quiero dar gusto, no me quiero dar gusto. La gente compra mucho por inversión, Nicolás, o hay gente que también se da el gusto de tener, bueno, quiero un débito, quiero un penthouse, quiero una casa linda. ¿Y vos ¿Cuál es tu experiencia ahí? Vos sabés que se da mucho que tengo muchos clientes que le están comprando a los hijos. Sí. Vamos a decir, en mi generación, yo tengo 24 años, ¿verdad? Mi generación como que la posibilidad de tener esta casa de 720, 1000 metros cuadrados, la ve por ahí un poco lejana, ¿verdad? No sé, que haya una herencia en camino, estamos hablando de precios súper altos, ¿verdad? Sí, terrible. Entonces, yo veo mucho que los padres están pensando bastante en los hijos. Mi hija está por ahí, vos hablaste con ella antes de entrar al aire, ¿verdad? No, entonces, acá no hay nada parece que hay un complot ahí, ¿verdad? Sí, no, y cierto, porque antes, yo recuerdo, antes era más fácil tener propiedades. O sea, mi padre
pudo construir en su momento 3 propiedades con 3 créditos hipotecarios a largos plazos y con cuotas flexibles parecía más fácil. Hoy en día al joven se le complica acceder a un departamento de dormitorio, estamos hablando, depende de la zona, ¿verdad? Claro. Pero arriba de los $80.000 seguro. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Entonces no es fácil acceder a la vivienda propia hoy en día, ¿verdad? Para ustedes los jóvenes. Y es un tema delicado, ¿verdad? Cada uno lo aborda de acuerdo a sus posibilidades, pero sí, como hiciste la consulta, realmente te menciono que muchos padres, digamos, están viendo para sus hijos terrenos, de repente en zonas tampoco con precios tan altos. Sí. Actualmente, qué sé yo, Surubí, Chacoí está en auge totalmente también. Sí. Porque ya, obviamente, si pasamos a terrenos en Burucuyá, Las Lomas, Carmelitas, etcétera, hablamos de otro precio por metro cuadrado totalmente. Sí, ahí se dispara. Se dispara totalmente. Sí. Tengo un amigo que vive en Miami y me dice, no entiendo cómo pagan ustedes. O sea, ahí está el metro cuadrado más caro que acá en Miami. O sea, ¿En serio? Y es así. ¿En serio? Y es así. Ustedes estás en Century. Ustedes de Century, te consulto, eso lo hablamos en el corte hace un rato. Century cuando gestiona la venta, Century no entra a gestionar el crédito en sí en la entidad financiera. ¿Tienen convenios específicos con entidades financieras o eso ustedes exclusivamente y netamente lo dejan a cargo del cliente? No, te comento, nosotros realmente acompañamos al cliente desde el vamos. O sea, tenemos alianzas estratégicas con los mejores bancos de plaza, Itaú, GNB, Atlas, por nombrar nomás algunos bancos. Y lo que se hace realmente es poner en contacto al cliente directamente con algún oficial de cuenta con la que tengamos ya un convenio previo, en donde se le da un poquito de prioridad, ¿verdad? Claro. En los tiempos de gestión, más que nada, tener una respuesta, pasarle por lo menos ya al cuotero, saber cuánto va a ser la cuota mensual, si es que necesita refuerzo, etcétera. Darle un panorama ya real al cliente antes de hacer cualquier tipo de paso en falso, ¿verdad? ¿Trabajan desde digamos, las empresas que están en este rubro, como la tuya, en inculcar un poco el tema de educación financiera? Porque, repito lo que te decía al comenzar la charla, puede hacer la mejor gestión de venta, poder preparar todo el camino y bueno, se cierran, ambas partes cierran el monto, pero te tropezás con que el comprador tiene un problema en su balance, si es una SA de los últimos 6 meses o tiene algún problema en su historial crediticio, el tipo era informal. Entonces, a la larga, ¿no te parece prudente que las empresas que se dedican al rubro inmobiliario también se dediquen un poco digamos, a educar financieramente a la gente, ¿verdad? Totalmente, o sea, un buen asesor yo creo que no se va a centrar solamente en la comisión, sino que va a ver un poco más allá de lo que quiere hacer realmente el cliente, ¿verdad? O sea, más que nada investigar para qué sería la compra, qué estás comprando local comercial, para qué, investigar un poquitito sobre la plusvalía, si es una zona buena para lo que querés implantar en ese terreno. O sea, realmente hay muchísimas variables para investigar y poder hacer un análisis lo más realista para el cliente, ¿verdad? Más que nada se trata de no venderle una idea fantasiosa al cliente de que el terreno le va a traer, no sé, vos por ejemplo me decís, quiero abrir un lavadero, bueno, y te vendo un terreno sobre Maricalope, acá vas a tener tantos clientes, vas a generar tanto, eso no tiene tanto sentido, ¿verdad? Claro. O sea, hay que ser un poquito más realista y acompañar al cliente desde la realidad, ¿verdad? Claro. Ponerse en el lugar. Yo a nivel general y personal siempre trato a mi cliente como si fuera más o menos un familiar o si fuera yo el que estoy haciendo la inversión, Sí. como para que tenga, digamos, un poquito más de sentido para mí en todo momento, ¿verdad? Claro, aparte casi se vuelve un cliente recurrente también, ¿verdad? Totalmente. ¿Notas un poco de que el paraguayo está recurriendo a la financiación a través de los fideicomisos en temas de inmuebles, las fiducias o siempre el crédito hipotecario nada más? O sea que es como que le metes ya en un tema más complejo. Y medio ya le espanta un poquitito, genera un poco de rechazo. Sí, y si bien vos sabés que es una herramienta que, como está, digamos, garantizado con ciertos fondos de inversión, son herramientas que a la larga te pueden dar mayores plazos, mejores tasas, porque ahí aseguras el inmueble a adquirirse entra dentro de un patrimonio autónomo y la herramienta genera mayores facilidades para el que da el crédito y mayor garantía. Entonces yo creo que algo, volvemos al ejemplo de Estados Unidos, en Estados Unidos se compra mucho bajo figura de garantía de fondos de inversión, ¿verdad? Yo digo que
y esta es una opinión personal mía, Paraguay tiene un auge en el mundo inmobiliario, Paraguay creció muchísimo, pero lo que noto yo es que la asistencia crediticia no está a la par del crecimiento inmobiliario. Es como que está creciendo muy rápido y la asistencia crediticia está acá. Entonces, la explosión del todo cuesta que se dé porque falta crédito. Créditos blandos, créditos flexibles. Entonces, yo creo que ahí habría que hacer un trabajo conjunto entre todos ustedes que están en el rubro y, bueno, digamos, cerrar convenios con entidades financieras y ver ese tipo de soluciones financieras, ¿verdad? Yo creo que más que nada recalcan lo que vos dijiste previamente, ¿verdad? Por ahí, tanto la informalidad como falta de conocimiento son realmente cosas que no nos enseñan pues, en el colegio, ¿verdad? Entonces uno sale realmente al mundo real después y es como que a prueba y error va conociendo las cosas, va mejorando algunas estrategias de negocio, estrategias de inversión, etcétera, que puedan tener, o inclusive por ahí replicando cosas que uno ve, ¿verdad? Sí. Pero sí, yo considero que lo que decís es totalmente acertado. Nicolás, para cerrar el bloque, ¿qué le sugerirías a aquella persona que está pensando entrar a comprar un inmueble a cuotas, financiada? ¿Qué tiene que tener en cuenta con respecto a su comportamiento, digamos, personal, patrimonial, cumplimiento de las deudas? Algunos tips claves que les pueda sugerir para aquel que está pensando, bueno, voy a comprar más a cuotas, ¿verdad? Bueno, yo creo que primero que nada hay que pensar, digamos, cuál es el fin de la compra, ¿verdad? Si es que uno quiere comprar de repente, te tiro un ejemplo, un departamento en Pozo, digamos, en el pre-Pozo para directamente cuando se inaugure el edificio, ya venderlo y tener una plusvalía, o si quiere una renta fija, poniéndolo en alquiler, o si quiere comprar de repente una casa, refaccionar y luego revenderla, que no es algo tan factible acá realmente con los precios que hay. Pero yo creo que depende mucho a qué estaría, dónde estaría el norte, ¿verdad? Sí. ¿Qué querría hacer el cliente? Y a partir de ahí, obviamente, es un proceso que no es de un día, no es de una semana. Sí. Ver todas las oportunidades que hay en el mercado, nunca cerrarse con la primera opción, porque de repente vos ves algo que te enamora, pero no sé, al día siguiente, el fin de semana siguiente, haces un recorrido otra vez para ver propiedades y ves algo mucho mejor, ¿verdad? Entonces, no cerrarse a lo primero que uno ve. Hacer bien la tarea, digamos, de entender dónde, de dónde por ahí le conviene más quitar el crédito, Claro. en qué banco le conviene. También podemos hablar, qué sé yo, de financieras y demás. Claro. Y no nos olvidemos que Están también las OCDE, que son los otorgantes de crédito dinero, que también no son muchas las que dan créditos hipotecarios, pero algunas dan, ¿verdad? Y hay muchos actores en el mercado financiero. Bueno, el consejo de eso es no casarse de repente con la primera opción, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, siempre Totalmente. se Y más que nada de repente ver en el mercado, porque hoy en día yo creo que hay muchas desarrolladoras que dan facilidades de pago, que sería justamente lo que me mencionabas al comienzo, ¿verdad? Cuotas, dice. Sí. en donde por ahí ya en obra uno tiene la facilidad de directamente no tener intereses. Entonces, qué sé yo, los primeros 2 años ya compraste en Pozo, se entrega en el 2026, 2027, tenés 2, 3 años de financiación ya sin intereses, ¿verdad? Sí. Empezás con esa ventaja. Sí. Pero más que nada es realmente darle el tiempo para investigar todas las opciones que hay y bueno, cuando llega la opción acertada, no tener miedo, ¿verdad? No tener miedo. Buenos datos, buenos consejos. Gracias, Nicolás. Muy buena la entrevista y te agradecemos de Crédito Consumo por compartir con nosotros tu experiencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero estar de vuelta. Buenísimo. Este fue un programa más de Crédito y Consumo. Estamos cerrando el programa con entrevistas muy interesantes. Espero que hayan sido de su agrado. Los esperamos nuevamente el próximo jueves, 21 horas, aquí por este canal.